Bueno, vamos a abrir el espacio sagrado para que empecemos la sesión. Entonces, recuerda tomarte un momento para cerrar tus ojos, regalarte 3 respiraciones profundas por tu nariz, exhala por tu boca para ir entrando en presencia y en conciencia de tu cuerpo. Date cuenta de cómo estás, cómo estuvo tu día y mentalmente le pides a tus guías, a tus maestros, a tus ancestros y a todos los espíritus que te acompañan que te abran este espacio, que te permitan escuchar con tu corazón. ¿Y escuchas el canto? Ahetuayo, chewakielo, ahetuayo, chewakielo, heya, heyo. Bioj piata, wasiata, biohiapata, heya, heyo. Ito kagata, wakata, makata, ahetuayo, chewakielo, namaho, elo, heya, heyo. Biopiata, wasiata, biohiapata, heya, heyo. Ito kagata, wakata, makata, ahetuayo, chawaki, elo, namaho, elo, heya, heyo. Nuevamente inhala por tu nariz, exhala por tu boca. Y cuando esté bien para ti, abres tus ojos. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue con sus reflexiones de esta semana? ¿Alguien quiere compartir algo que haya, además de lo que ya me pasaron por WhatsApp, que por ahí sé que algunos faltaron, pero gracias a todos los que me compartieron? ¿Alguien quiere compartir algo sobre esta semana, lo que sea que haya sentido con respecto a sus meditaciones, reflexiones? Sí, Mayo. Gracias, Inara. Hola, buenas noches a todos. Sí, les quiero compartir que hice mi lista, pero quedé mal y no la mandé, lo siento. Pero hice mi lista de virtudes y defectos, ¿no? Y cuando la estaba haciendo, la reflexión del día, justo cuando hice la lista, fue precisamente referente a ello, ¿no? Me di cuenta que no somos totalmente eso que creemos que somos. Es decir, somos honestos, ¿no? O sea, yo puse, por ejemplo, honesta, ¿no? Pero no siempre soy honesta, o sea, es como a veces soy honesta, ¿no? Y a veces no. Entonces lo mismo pasa con los defectos, ¿no? O sea, de pronto pues no sé, igual me consideraba perfeccionista, ¿no? A veces soy perfeccionista y a veces no. Entonces es eso, o sea, como que no somos realmente al 100% eso que creemos que somos, ¿no? Y depende de la situación, o sea, tan solo el simple y sencillo hecho de Santa Claus, ¿no? Ya no me hace tan honesta, ¿no? O sea, es como así. Entonces, pues básicamente la reflexión era esa, ¿no? Hay veces en las que puedes ser honesto y hay veces en las que quizás por amor y mientras no afectes a los demás o no te afecte incluso a ti mismo, pues puedes dejar de ser honesto, no puedes ser mentiroso, por decirlo así tal cual. Entonces, bueno, esa fue la reflexión que pude tener de hacer la lista. Gracias, Mayu. Sí, ahorita vamos a tocar ese tema de o sea, ¿por qué les pedí que hicieran esto, ¿no? Pero qué bueno que pudiste como hacer esa reflexión alrededor del ejercicio, ¿no? Porque más allá del hacerlo es qué pasa con la información, cómo lo voy integrando, ¿no? ¿Qué reflexiones llevan alrededor de cada tarea, de cada ejercicio, ¿no? Gracias por compartir. Muy bien, Mayu. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere compartir cómo le fue con sus defectos y virtudes?
Fíjense, me gusta mucho porque em, efectivamente cada cabeza es un mundo, ¿no? Pues a veces quisiéramos, como, queremos ver a la humanidad como en la generalidad, ¿no? Hemos hablado mucho aquí sobre la importancia de respetar la individualidad y la esencia de cada persona. Y me encanta porque puedo ver, o sea, había personas que escribían 88 millones de cualidades y dos defectos, ¿no? O 48 millones de defectos y dos cualidades. Hay quien estuvo súper equilibrado. Hay quien así de tres defectos, tres cualidades. O sea, así de pocas palabras, ¿no? Em, Obviamente todo es valioso, ¿no? Todo, absolutamente todo es valioso, todo es válido, ¿no? Em, pero a lo que voy es que depende pues de cada persona, cómo aborda ¿cómo llamarlo? Como este autoconocimiento, el autoconcepto es el cómo me veo a mí mismo, ¿no? Cómo me veo desde qué lugar me estoy viendo, porque habrá momentos en mi vida en que sea más fácil ver mis virtudes y momentos en donde solo estoy viendo mis defectos o al revés, ¿no? Donde me sale el narcisista y yo solo veo mis virtudes y no veo mis defectos. Pero al final, todo, absolutamente todo es parte de ti, ¿no? Y, y creo que hay que encontrar ese punto medio en conciliar esas dos partes de ti. Es muy importante que logres conciliar, no solamente que logres entender y ver todo lo que tú eres, todo, desde la luz y la oscuridad y todo lo que tiene que ver contigo, todo lo que forma tu esencia, pero también es importante que logres pues este balance, porque os voy a poner un ejemplo con el ejemplo que puso Mayu, ¿no? De las personas que somos perfeccionistas, ¿no? Podría, dependiendo de la situación, podría verse como una virtud, pero también como un defecto. Depende hasta dónde lo llevemos. O sea, depende. Porque ser perfeccionista, eso implica que pues, soy bien hecha, ¿no? Soy estructurada, me gusta la formalidad, me gusta que las cosas salgan bien, no me gusta la fodonguez, no me gusta, ¿no? Las cosas al aventón. Y ese perfeccionismo está sumando a mi vida en ese momento, ¿no? No es que todo el tiempo se vaya a convertir en un obstáculo en mi vida. Creo que cualquiera de las dos cosas tanto virtudes como defectos, cuando se convierten en un obstáculo para la vida, es ahí donde hay que cuestionar cómo acomodar esa energía, cómo acomodar ese pensamiento, ¿no? Em, Porque también, ¿no? Quienes nos jactamos de ser muy honestos, ¿no? De ser muy directos, también perdemos un poco de vista el que sí, está bien ser directo, está bien decir las cosas como son, pero necesitamos un punto medio, ¿no? Un filtro y pasarlo por nuestro corazón, ¿no? Para que todo eso que estemos experimentando, que estemos expresando, no lastime a otros, ¿no? Porque sí, puede ser que sea verdadero, ¿no? O sea, de repente es como, pero es la verdad, ¿no? Y soy muy honesto y yo, pues, o sea, sí, pero te estás llevando a la gente ahí entre las patas y no te está importando lo que está pasando. Entonces, por eso, más allá de lograr este entendimiento de quiénes somos para relacionarnos con el mundo exterior, que si bien, bueno, es súper importante, la relación más importante con respecto a nuestras virtudes y nuestros defectos es la que tenemos con nosotros mismos, ¿no? El hecho de que yo sepa quién soy, de que yo sepa exactamente quién soy y cómo voy cambiando a lo largo del tiempo. Ujú. Porque va a haber cosas que sí van a cambiar y va a haber aspectos de ti que no son iguales ahorita que hace 10 años, que hace 20 años, ¿no? Independientemente de que tengas una esencia. Rich, mi amor, ¿me ayudas a mutar los micrófonos, porfa? Gracias. Es que yo no lo puedo hacer. Ay, muchas gracias. Eh, Entonces, por eso es que les quise como pedir este ejercicio que a lo mejor suena como muy básico. Habrá quien tenga
pues un trabajo o un camino más largo y que ya se haya tomado mucho tiempo para reflexionar sobre esta parte de virtudes y defectos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Le llaman, los chinos le llaman exceso de virtud, ¿no? A los defectos. No, no, no hay defectos, hay excesos de virtudes. Entonces es cuando se pierde el balance, ¿no? En cualquier aspecto de ti mismo. Y, ¿y por qué me interesa tanto que empiecen a cuestionarse eh, cada vez más sobre quiénes son? Porque hemos hablado mucho sobre la fortaleza espiritual. Parte de que yo tenga fuerza en la vida es no solamente saber quién soy, sino saber cómo me muevo en el mundo, qué lugar ocupo, cuál es mi postura frente a la vida, ¿no? Mi filosofía de vida, cuáles son mis valores. Y a lo mejor suena así como de la escuelita, ¿no? De valores, misión, etcétera. Pero es muy importante que yo lo sepa, porque eso es lo que va a regir el cómo me voy a relacionar con el mundo. Y eso permea en todas mis relaciones. Por supuesto que permea mi relación con el mundo espiritual, sí. Sí, porque todo esto también tiene que ver contigo. Hemos hablado mucho sobre que no podemos desprendernos del mundo material, no podemos pensarnos o vivirnos como seres em, aislados, somos seres integrales. Todo afecta un poco o tiene un impacto en todos los aspectos de nuestras vidas. Por eso el objetivo es encontrar ese balance, ¿no? Encontrar ese equilibrio. Y me gusta empezar por esta parte porque es como una primera vez, es como voltear por primera vez a vernos. A veces nos cuesta trabajo y no sé si les pasó, pero seguramente habrá quien le costó más trabajo sacar sus virtudes. A veces nos cuesta trabajo reconocer la parte luminosa, nos cuesta más trabajo eso que ver todo lo malo, ¿no? O habrá quien, les digo, habrá quienes desde nuestra parte más narcisista es como yo tengo todas estas cualidades, ¿no? Y todo esto lo bueno, check, check, check. No, y lo malo, pues poquito, ¿no? Así como, pues casi nada, ay, ¿no? Es casi perfecto. Porque sí nos pasa, ¿no? De repente sentimos que todo está muy bien y que lo estamos logrando, pero el estar constantemente reflexionando sobre cómo estamos caminando en este momento en nuestra vida, nos permite estar siempre atentos, estar muy conscientes sobre nuestros propios procesos. Sí, Lupita, dígame. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Yo la verdad es que no participé porque no hice mi tarea, no me conecté a la sesión anterior. Me acuso abiertamente. Tampoco, como no la he tomado, no hice mi tarea. La verdad es que me enfermé muy feo la semana pasada, me dio una infección estomacal. Estuve en cama. Sí salí el fin de semana porque tenía un compromiso, pero bueno, o sea, realmente tuve toda una maraña en mi vida. Pero creo yo que es importante dentro de lo que se está comentando reflexionar, porque sí, sí, obviamente ahorita que estoy pensando justo en hacer mi lista y todo, eh, a mí yo soy una de las personas que me cuesta más trabajo justamente hablar de mis virtudes que de mis defectos, ¿no? O sea, creo yo que es complicado que sea una persona que esté como en el punto medio. Generalmente siempre estamos o de un lado o del otro. Y Ujú, eso justamente pues es parte de la chamba que pues traemos. ujú, Pero creo yo que eso es mucho de formación, de infancia, de tiempo muy atrás, del paquete que nos meten en la cabeza, ¿no? A los que nos cuesta más hablar de nuestros defectos, pues eran a los que nos decían de niños, es que tú no eres bueno en esto, es que tú haces mal esto, o sea, como que nos recalcaban mucho justamente las cosas que no hacíamos bien, ¿no? No te van a traer los Reyes Magos juguetes porque te portas mal, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Y los que exageran mucho en sus virtudes son justamente también a los que desde niños les dicen, es que tú te mereces todo, te mereces el universo entero, eres capaz de todo, pero del lado muy extremo como hacia el cumplimiento y a la sobreestimulación del deseo de niños, ¿no? Como a la parte de incluso también
el cumplimiento de caprichos, ¿no? Así como de, no, sí, es que te voy a dar el dulce porque te lo mereces y después te voy a dar otro aunque te dé caries, pero pues te lo mereces, entonces te lo doy, ¿no? Entonces, como que también esa sobreestimulación, creo yo que ha llevado justamente a que haya gente que hoy en día es más factible que hable más de sus virtudes que de sus defectos. Entonces, sí creo yo que todo viene como desde una historia de muchos años que todos traemos. Ujú. Gracias, Lupita. Sí. Sí, por supuesto, ¿no? Yo les he comentado que desde mi perspectiva, desde lo que a mí me ha tocado aprender, ¿no? Yo sí creo firmemente que prácticamente estamos codificados con base a nuestra crianza. Mucho tiene que ver el cómo nos criaron, ¿no? Quién lo hizo, cómo. Hay una cuestión que hoy estoy analizando y me parece muy interesante porque no sé cuántos de ustedes estén bajo este mismo esquema, ¿no? Pero cuando yo era niña, todo era en función de lo que yo hacía o dejaba de hacer. O sea, todo lo bueno y lo malo, pues, como todo lo que estaba catalogado como bueno o malo, iba en función de los resultados. O sea, si te portabas bien, si sacabas 10, si te quedabas callado en la iglesia, si no rompías tus juguetes, era todo lo que se premiaba o se castigaba con base a a los actos, a la acción, nunca desde la esencia, nunca desde el ser. Es decir, y creo que probablemente haya casos aquí, no sé, de la mamá que era muy exigente, ¿no? Y te pide que tienes que sacar 10, ¿no? Y tú sacas un 8.5, ¿no? Era una materia que te costó mucho trabajo. No existía el reconocimiento por el esfuerzo, sino pues sí, pero no cumpliste con el 10, entonces, pues más o menos, ¿no? Pues sí estuvo bien, pero regular, ¿no? O sea, así como mediocre. Entonces, ahí no existía como el ver todo el proceso. Perdemos de vista el proceso y entonces el fin justifica los medios, ¿no? Y eso aplica a muchas cosas. Eso podía aplicar a muchas cosas. Y entonces dejamos de vernos como, como personas valiosas por lo que somos y empezamos a vernos como valiosos por lo que hacemos. Y eso hay una gran diferencia. Por eso quería que hicieran este ejercicio, porque este ejercicio tiene mucho que ver con el soy. Sí, pero fíjense, si ustedes analizan su lista, y me gustaría que lo hicieran si tienen oportunidad esta semana, analicen su lista, qué de todo eso está en el hacer y qué de todo eso está en el ser, ¿sí? Porque nos enseñan que el valor de una persona, o muchas veces nos enseñan esto, o esto lo aprendimos, nos lo enseñan con base a lo que hacemos, a lo que brindamos, a lo que podemos ofrecer, ¿no? Y cuántas veces no hemos tal vez estado en una situación en la que dices, sí, pero esa persona, qué me da? ¿Qué hay de esto? ¿Qué hay de aquí en esto para mí? O sea, qué gano yo? ¿No? Incluso si ustedes hacen un ejercicio, más los mexicanos, ¿no? Estamos acostumbrados como que nadie te regala nada, ¿no? Por ejemplo. Entonces, como, o sea, sí, pero ¿qué quieres a cambio? Porque no estamos acostumbrados a darnos, ¿no? O a regalar, o a ofrendar, ¿no? Estamos mucho en la acción, el sí, pero ¿qué quieres a cambio? Porque seguramente vas a querer algo a cambio, pero ¿cuánto me va a costar? Todo el tiempo estamos en ese intercambio, ¿no? En ese trueque. Y mucho de lo que nos han enseñado hoy en este mundo occidental, y ahí sí meto a todo Occidente, es que tú vales por lo que haces. Eres valioso por lo que sabes, no por el trabajo que tienes, por lo que has aprendido, ¿no? Por los estudios que tengas. Y entonces se va perdiendo, poco a poco se va diluyendo en realidad la importancia del ser, ¿no? De lo que tú eres, y tú vales por lo que eres, no por lo que tienes, ni por lo que haces, ni por lo que sabes, ¿no? Es más profundo. Sí, Vero. Hola, buenas noches. Saludos a todos. Bueno, fíjate que entré como en una duda Mm, porque justamente
a mí era al revés. O sea, me decían, eres traviesa, eres mentirosa, eres inquieta. Entonces, a mí al revés, en lugar de poner el calificativo a mis actos, se lo ponían a mi ser. Ajá. En algún tiempo tuve oportunidad de estudiar escuela para padres, justamente por todo, yo creo que por todas las heridas que traigo cargando, y para cambiar un poco las nuevas generaciones. Y era al revés, o sea, nos decían, no le digas a tu hijo mentiroso, no lo etiquetes con, Claro. con ese adjetivo de ladrón, de deshonesto, sino hazle ver el acto, el hecho, para que no afectes su esencia de ser. Y Mm, entonces en mi caso, muchos veintes, porque yo me creí que era todo eso que me decían que era. O sea, pusieron más atención a mi forma de hacer, de ser, perdón, y que afectó mi temperamento, mi carácter o mi autoconcepto, a ujú. en lugar de poner atención en lo que hacía o dejaba de hacer. Y fue así como cuando pues me di cuenta que yo me perdí en mi autoconcepto, efectivamente. O sea, fue al revés, Cristi. No sé si a alguien le haya pasado, pero Seguro. esa etiqueta de eres mentiroso, eres una floja, eres una traviesa, eres una inquieta, eres una impaciente, eres una gritona, esa parte te la introyectan y te crees que eres, Ujú. pero puede ser parte de tu personalidad, pero no todo el tiempo eres así. Ajá. Y era muy difícil que me dijeran más bien, eres bonita, ¿eh? Eres atenta, eres cortés, eres generosa, eres linda, eres divertida. O sea, eso no. Ahí entro, ahí sí te concedo la razón de que sí es mucho más fácil que vean nuestros defectos o nos exijan una forma de actuar para ser mejores cuando el paquete incluye luz y sombra, cuando el paquete incluye error, prueba, error o error, aprendizaje, conocimiento, autoconocimiento y Ujú. muchísimo amor propio. Eso se tiene que cuidar muchísimo en los niños, al menos es lo que yo lo he visto, que es lo que daña muchísimo, el etiquetar a la persona, porque entonces es su autoconcepto de lo que es y Ujú. puede confundirlo totalmente con respecto a los actos que hace, que son distintos. Claro. Gracias, Vero. Gracias por la perspectiva, ¿no? Sí, porque efectivamente también eso se aprende, ¿no? A etiquetarse. Uno aprende a etiquetarse. Y lo que les he dicho muchas veces, que es difícil desaprender algo y desaprender a etiquetarte. O sea, el que nosotros como adultos sintamos que ya, o sea, yo ya sé que yo como mujer de 40 años, ¿no? Yo ya sé que quiero en la vida, ¿no? Así como si todo estuviera ya así pactado, resuelto, y así soy yo, y yo ya sé exactamente qué quiero y no pienso cambiar, ¿no? Y esta intransigencia, ¿no? Que de repente tenemos con nosotros mismos también, pero es algo que aprendemos. Desgraciadamente es algo aprendido y no es aprendido de ayer ni de la universidad no, te enseñaron eso, en tu cerebro está instalado porque es lo que viste cuando estabas creciendo, cuando estabas formando tu cerebro, literalmente tu cerebro de niño, en esa etapa súper formativa, toda esa información inconsciente se fue instalando poco a poco, como un programa de computadora que después es complicado cuando te muestran desde afuera con un proceso de terapia, con una planta de poder, con un proceso de despertar de conciencia sales tienes una perspectiva más amplia y dices, qué extraño, o sea, nunca me había dado cuenta de esto, ¿no? Hasta te podría parecer raro, ¿no? E incluso lo puedes ver raro en otras personas, ¿no? Como cuando eras niño y te invitaban a comer a casa de tu amiguito y todos oraban antes de comer la comida, ¿no? Entonces dices, ay, qué raro, porque en tu casa no es normal, ¿no? Porque normalizas ciertas cosas y otras no te van a parecer normales porque no te las enseñaron, no están en tu radar, ¿no? Y lo mismo pasa cuando somos adultos. Lo más difícil es desaprender a hacer este tipo de cosas, ¿no? Dependiendo de cómo te fueron enseñando en la vida, pues ahí es en donde tú te lo vas arreglando, te las vas ingeniando para sobrevivir, porque al final eso es lo que hace la mente. La mente lo que está haciendo es tratando de sobrevivir al dolor o a la herida o al sufrimiento.
Entonces, ahí es en donde constantemente estamos en esta parte del despertar de conciencia, justo ese es este análisis constante de dónde estoy. Sí, pero hoy, o sea, hoy con respecto a hace un año, dónde estoy, qué siento, cómo ha cambiado mi vida, hacia dónde voy, sigo teniendo las mismas metas, sigo teniendo los mismos objetivos de vida, siguen siendo los mismos valores, cómo va cambiando, porque soy un ser que se está transformando constantemente. Y lo que para mí hoy puede ser la verdad, dentro de un año decido que ya no es para mí. Y es esa evolución. Por eso les digo que es bonito cuando logras como quitarte esta forma de etiquetarte y decir, porque este soy yo. Así soy yo, me voy a morir así. ¿No? Y les he dicho, es como, ¿y qué es una virtud no evolucionar o qué? Te aplaudo, te echo cohetes, es decir, ay, qué bueno que sabes quién. No, pero pues también hay que cambiar. El cambio y la evolución es parte de la vida y es importantísimo que constantemente estemos en este ejercicio de autoconocimiento, de autoconcepto y de análisis sobre quiénes somos. Ese es el despertar en realidad. Perdóname, Dulce, levantaste tu manita en el chat. Ahí voy, Ana. Ahorita te doy la palabra. Hola, buenas noches. No te mandé la lista, se me fue. No te Se preocupes, me fue, se me fue. no te Tuve preocupes, una semana muy no te preocupes. complicada. Pues yo creo que también, como dice, no recuerdo quién dijo la de el trabajo que traes, ¿no? Es como que ahí vas a calificar qué reconoces, qué no reconoces, si más tus defectos o tus virtudes. Ujú. Y ahorita en el tema que tocaron de lo de las heridas de la infancia y todo. Como que tal vez como que ya es algo muy trabajado y tú como cuando ya eres papá, pues dices que voy a seguir por este camino o me voy a inclinar hacia el otro, porque si sigo como me educaron a mí, pues voy a crear tal mejor heridas, ¿no? Heridas pues que ya a veces ya trabajas y ya. Y tal vez que yo como que tuve la oportunidad de las cosas como que hablarlas con mi papá y decirle, ay, hacías esto y esto y el otro, pero nunca fue como dicen, educas tres hijos y a uno sí le dolió de una forma, al otro de no y al otro no. Y entonces fue como que conmigo fue más estricto, pero fue la primera. Pero yo siempre he creído que los papás fueron los papás que son, o bueno, que fueron, en mi caso, con las herramientas que tenían a la mano, ¿no? Antes no había tanto como ahora nosotros que podemos escarbar, buscar y ellos venían con una generación más, entonces, más pesada. Y nunca como que, no he yo no creo que la forma de desenvolverme tenga que ver como con las heridas de la infancia, porque como que lo trabajé y lo hablé, se lo dije en el momento, ay, este hace esto, pero ¿te acuerdas de esto? Y el otro y era como que me decía, ay, ya no me lo digas, porque uno era impulsivo y que no sabía uno ser papá. Pero a mí no me causaba, ¿sabes? Como que lo podía, hablar, decirlo en el momento, ¿no? Que fue cuando se pudo hablar en su momento. Y somos así como tres casos, dicen como de los hijos. Y mi hermano, el que era así, el excelente, el de los 10, es el que siempre era lo de los diplomas y las felicitaciones, este, no logró nada, ¿sabes? No logró nada, no, o sea, porque está enfermo y él está internado y pues no logró nada. Y mi hermano, el que era el rebelde, el pequeño, el que no, como que siempre queja la dirección y todo, es el que mejor le ha ido, ¿sabes? Porque como que ha tenido como, tal vez el hambre como de buscar, ese es el que mejor le ha ido, es el más enojón, pero es el que mejor le ha ido. Y yo como que siempre fui como que la que dio el gusto. Estudié lo que mi papá quiso y todo, pero no como que ni me arrepiento de eso, como que digo, ay, pues sí, se dio en ese momento así y no, como que no me quejo de lo que ya pasó, ¿sabes? Es como que dices tú que vamos evolucionando cada vez, cada día. Entonces luego a veces lo que ves como una virtud, también después lo ves como que, ay, te está poniendo el pie. Y 100%. dices, ay, debo de dejar de ser un poco más así, más
no debo de ser tan confiada, entonces ya voy a tener más, más cuidado para la próxima. Entonces sí, a veces lo que es como la virtud, que tú dices, ah, esta es mi virtud, la que siempre me catalogó, a veces esa misma virtud te hace como, te pone el pie, y entonces tienes que, entonces empiezas a trabajar ya eso, ay, no debo de ser así más, o no tan intransigente, y cuando eres papá, pues sí hablabas de de las etiquetas, y yo la verdad sí soy le he dicho a mi hijo, es muy inteligente, pero le he dicho que él tenía que le iban a dar el diploma, ¿no? Y yo le dije, es un papel. A mí me importa más que tú sepas, o sea, que yo te vea cómo te desenvuelves. Le digo, y si te lo ganas, está bien, y si no te lo ganas, pues no pasa nada. Y veía así como personas que conozco, les digo, es que la ilusión, la perspectiva, no se la rompen a los papás. Ni el niño luego ni lo quiere, y unos papás están así presionando, presionando. Se nos rompe a uno de papá que uno a veces quiere, ¿no? Y cuando lo trabajas de que no, pues yo ya le he dicho, pues es un papel. Si te lo ganas está bien, si no te lo ganas no pasa nada. Y de las etiquetas como es dirigirte a las personas por el nombre, ¿sabes? Porque en la escuela pues se da mucho de el gordito, la negrita, el de los lentes. Entonces, como yo no ocupo esas etiquetas, cuando él las escucha, se le hace muy raro. Entonces también lo preparo de que, ¿y por qué dijo esto? O te enfrentas a cosas de, ¿y por qué en la escuela dijeron esto? Ay, mi amor, pues no sé. También no devuelvas el golpe y eso. Está confundido, es que no sabe lo que dice, porque cuando ya es un niño, un poquito, conforme van creciendo, pues vas viendo y luego vas escuchando cosas pues más que tú dices, ay, pero ¿cómo le digo? ¿Cómo le digo que no, no, está confundido, mi amor? Sí, no, no le hagas caso, evítalo esto. Y es bien difícil. O sea, cuando tú no lo vives con etiquetas y que él está como en otro rollo, y que le enseñan las etiquetas en la escuela, está bien difícil. Pero pues tienes que como que trabajarlo y pues es como que el día a día de todo, ¿no? Porque van surgiendo cosas y a veces cuando pensabas tú que no, pues yo no reaccionaba así, pero hay algo que te lo detona y dices, ay, sí, pero yo no quería reaccionar así y debes como trabajarlo. Sí. Aparte, Dulce, que los hijos son como, sí, todo lo que tú no, o sea, todo lo que tú no has trabajado en ti mismo, tus hijos lo van a venir a detonar. Ujú. Muy cañón. O sea, los niños, los hijos son como lo que no hayas querido ver de ti mismo, bueno, malo, ¿no? O sea, regular, no trabajado. Por muy consciente que te creas, cuando vienen los hijos, te confrontan muchísimo contigo mismo. Y como sea, justo nuestra maestra medicina china nos acaba de decir, ¿no? Como que parte de la tarea de los papás es joderles un poco la vida a los hijos, o sea, Sí, no darles todo, ¿sabes? Como un poco como son los maestros, conflictivo, ¿no? como conflictuarlos para sacarlos de la comodidad y de darles todo así en bandeja de plata para que ellos también tengan como esta fuerza y este empuje para rebelarse incluso en algún momento contra lo que crean que es sus principios, ¿no? Y su esencia y que es parte de eso y bueno, que es como parte de la labor de los papás y aunque no quieras, al final del día le terminas jodiendo la vida a tu hijo de alguna forma. O sea, va a haber cosas que por más que quieras acomodar y decir, todo esto es súper, esto no lo voy a hacer igual que mis papás, pero vas a hacer otras cosas mal, ¿no? O sea, te vas a equivocar en otras cosas y es inevitable y es parte de la vida porque al final así va, el trabajo de tu hijo va a ser sanarse eso, ¿no? Que te tocó a ti como equivocarte porque es parte de la evolución y pues no somos perfectos, nadie, ¿no? Ni, No, y cambiar, por ejemplo, bueno, mis papás se llevaban muy bien y tanto que se fueron juntos, ¿no? Se fue una y después mi mamá estaba muy triste y se fue detrás de él, pero y a él no le está tocando eso, ¿sabes? Porque su papá y yo nos divorciamos y entonces es como que, ay, es difícil porque dar el paso porque vienes de una familia y dices, no le quiero romper el sueño, pero a veces el no romperle el sueño de la familia te lo estás llevando entre las patas porque pues hay cosas que ya no. Y sí, sí, es como que el trabajo pues es más difícil cuando es tú sola, porque a veces la otra parte no lo entiende. Lo que tú quieras evitar, 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 no se puede, es muy difícil.
Y también el vínculo, no lo puedes forzar. Si el papá le habla, qué bueno, si no le habla, pues también, o sea, no puedes como forzar de que, bueno, yo así lo veo y no es como que, venlo a ver y esto, o sea, digo, creo que ya es como que somos adultos y si quieres venir, vienes y si le quieres llamar, llámale, pero ahí está como, la comunicación nunca se niega, pero no puedes también como forzar el vínculo. Gracias, Dulce. Sí, pues es parte de la vida, ¿no? Y como decía mi terapeuta, si no existieran los papás, yo no tendría trabajo, ¿no? Así tal cual. Porque pues, es parte de, o sea, al final creo que muchos llegamos y llegamos a la terapia o al consultorio porque pues ahí traemos, ¿no? Como él es parte del, también el linaje y las herencias, las alianzas, todo lo que vamos trabajando desde nuestra pues desde nuestra infancia, que es la parte que nos formó y que al final tu cerebro, o sea, ya hablando en términos biológicos, tu cerebro normaliza ciertas cosas, ¿no? Porque es lo que has visto toda tu vida, es lo que viste desde que creciste, desde que eras un niño. Y tratar de enseñarle al cerebro y a la mente otras formas, otras perspectivas. Ese es el desafío en realidad. Y claro que es parte del despertar, por supuesto que sí el darte cuenta que te estás dando cuenta, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces aquí. Sí, Pati. Ay, pues dijiste algo que a mí me llamó mucho la atención y que ya he pensado en otras ocasiones, que es el tema de definir, ¿no? De definiciones, porque muchas veces, o sea, estábamos hablando de cómo nos definimos a nosotros mismos y cómo a veces esa definición, pues, actúa en nuestra contra, ¿no? En el sentido de que muchas veces cuesta mucho trabajo salir de esa definición, Mm, abrirte a las nuevas posibilidades, verlas porque ya para ti tú ya estás encasillada en esas definiciones, ¿no? En esa historia que te cuentas de quién eres y qué ha sido tu vida, ¿no? ujú, Pero nada más quería hacer la anotación de que esto también incluye cómo definimos a los demás. ujú, O sea, no sé si les ha pasado, pero muchas veces cuando definimos esta persona es así, de esta, de otra forma, ya lo encasillamos a la otra persona y también ya no dimos oportunidad de que esa persona sea otra cosa distinta a lo que nosotros definimos. Entonces, a mí la verdad es que sí me ha pasado, o sea, es un juego un poco, pues tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Porque también juega mucho con tus expectativas, ujú, ¿no? O sea, pero hay que saber cómo, eh, sí, o sea, saber que las definiciones no siempre son lo mejor pero tampoco esperar mucho, o sea, es esperar todo de los demás, ¿no? Más bien como empoderarnos a nosotros mismos. No sé si me di a entender, pero pues es una idea que quería compartirles. Gracias, gracias, Pati. Sí, recuerden que nosotros vamos a ver el mundo desde los ojos de nuestra conciencia. Ujú. Y cada conciencia tiene un nivel, cada conciencia tiene una frecuencia, cada conciencia es diferente, ¿no? Pero vemos el mundo a través de este ojo, ¿no? A través de los ojos de nuestra conciencia. Entonces, por supuesto que la misma situación la vamos a percibir de una forma distinta dependiendo del ángulo donde lo estemos viviendo. Es como la pandemia, ¿no? Era una misma situación pero no estábamos todos en el mismo barco, o sea, para nada. Había personas que no tenían trabajo, había personas que estaban súper cómodas, había personas que estaban lidiando con la ansiedad, gente que decía que hueva, ya no aguanto a mi familia, gente que decía que horrible estar solo. O sea, es qué te está tocando vivir desde el momento de vida, sí, desde el momento de vida, ¿no? Por el que estás atravesando, desde ahí vas a poder ver esa situación, porque yo les puedo asegurar que si ustedes hoy revisan su vida y ven hace dos conflictos, ¿no? Tres conflictos, los conflictos que tenían cuando tenían 20 años, a los que tenían cuando tenían 30, a los conflictos de cuando tenían 40, y les puedo asegurar que, o sea, es como cuando ves al adolescente tirado llorando porque el novio lo terminó y dices, mi reina chula.
Yo quisiera que esto fuera lo peor que te pasa en la vida, ¿no? Ese no te va a pasar nada, vas a sobrevivir. Pero porque hoy lo ves en perspectiva, con base a la experiencia. Por eso la experiencia es lo que da sabiduría, no el conocimiento, no la información. Lo que te da sabiduría es lo que vas viviendo. Es algo que no se enseña en ningún lado. Por eso era tan importante antes el tener a los ancianos de la tribu, porque eran personas que habían vivido un montón y allí estaba su sabiduría y podías ir a preguntarle, abuelo, ¿usted qué haría? ¿Usted qué hubiera hecho? Estoy pasando por esto, porque ellos ya caminaron, ¿no? Todo ese trayecto y te podrían decir nadie experimenta en cabeza ajena, pero por supuesto que si te puede servir mi ejemplo, claro que podemos aprender a través de las experiencias de otras personas, ¿no? O de los errores de otras personas. O sea, también nos puede dar una idea, ¿no? Y una perspectiva, y yo no necesito estar pasando por la misma situación para decir, ah, creo que yo lo haría así, o creo que yo no seguiría ese mismo camino de lo que estoy viendo es, no, pues creo que esto sí lo voy a hacer diferente porque esto que estoy viendo no me gustó, ¿no? Pero eso es parte de la sabiduría que uno va adquiriendo y eso sí te lo da la vida, ¿no? Te lo dan los años, te lo dan las experiencias, las dificultades, la forma en la que sales de los problemas, la forma en la que enfrentas la vida, ¿no? Lo bueno, lo malo. Porque también hay gente que se pierde, ¿no? Se pierde en lo bueno, ¿no? Por ejemplo, quien de repente de la noche a la mañana se vuelve rico, ¿no? Y enloquece la gente y pierde la cabeza y es algo bueno, ¿no? O sea, en teoría es algo súper bueno y qué bueno que la prosperidad y ya te puedes perder en eso también. Por eso siempre estamos tratando de encontrar este centro, ¿no? El centro es esta imperturbabilidad. ¿No? Y lo hemos platicado varias veces aquí y es un término en el que vamos a ahondar la próxima sesión, la imperturbabilidad, porque es parte del camino del chamán, es parte del camino de un guerrero, ¿no? El ser imperturbable. Sí, Mayo. Sí, gracias. Siguiendo con la idea de la experiencia que mencionaba Ana Patti, que también creo que tiene que ver con tu experiencia con cada persona, ¿no? Porque a veces etiquetamos a alguien, pero esa misma persona, en mi experiencia, puede ser que haya sido la mejor persona del mundo y en la experiencia de alguien más, puede ser que esa persona sea así su peor enemigo, ¿no? Entonces, también depende, pues, depende obvio de tu perspectiva, de tu proyección, pero también de lo que vivas con esa misma persona, ¿no? O sea, o de lo que vive alguien más, ¿no? O sea, igual algún día me tocó con mi hermano, ¿no? Hablar de mi mamá y fue como de, tenemos una mamá completamente diferente. O sea, no, perdón, pero mi mamá no es así, pero ni en sueños, ¿no? Entonces, pues creo que también es como ir revisando esto y también pues ir revisando en ti, ¿no? ¿Quién eres tú para las demás personas? Sobre todo, pues las que te importan, ¿no? Creo. Claro. Gracias, Mayu. Sí, justo el tema de la perspectiva y de la proyección, porque somos proyectivos. Todos los seres humanos somos proyectivos por naturaleza. Es decir, lo que yo no tenga resuelto en mí mismo, lo voy a ver en alguien más. Por eso estos ejercicios de autoconocimiento, de autoexploración, es muy fácil. Es como si tú eres una persona soberbia y no lo sabes o no lo quieres reconocer. Y entonces alguien más llega y te dice, es que eres un creído, eres un pinche narcisista, y entonces te dan como en el lugar que no has querido ver y te vas a enojar. Y dices, este idiota, ¿qué le pasa? No es posible que me diga. Claro, porque te enganchas. Cuando tú sabes quién eres, ¿no? Si alguien viene y te dice, pues es que eres muy soberbio, pues ya lo sé, ¿no? No desde el cinismo, sino desde el real reconocimiento de decir, pues yo ya sé quién soy. Por supuesto que sé. Y tal vez en ese momento me estoy equivocando y puedo reconocerlo, ¿no? Pero es muy importante porque así dejamos de proyectarnos en los demás. Y esto aplica, les digo, permea en todos los ámbitos de nuestras vidas, porque la parte espiritual no está desconectada de eso. O sea, ¿cómo saber
con qué maestro estudiar, cómo reconocer que un espacio es para mí o no es para mí, si estoy resonando con esa tribu, no estoy resonando con esa tribu. Mucho tiene que ver este trabajo que yo traiga, ¿no? De autoconcepto, de autoconocimiento, para poderme relacionar sanamente con el mundo exterior. Si no, entonces me voy a estar proyectando en todo mundo, ¿no? Y todo lo que no tenga resuelto lo voy a estar viendo en los demás. Entonces, por eso, cuando ustedes se topen con una persona que no les caiga bien, con la que tengan un montón de conflicto, con la que no resuene nada, que digan, esta vieja, este güey me choca y no lo soporto. La pregunta no es por qué no lo soportan, la pregunta es por qué me estoy conectando, por qué a mí me está moviendo tanto esta persona, desde dónde me estoy conectando con esta persona. Es el trabajo primero es con uno mismo. Porque tendemos luego a decir, no, claro, porque es un pedante. Ay, no, sí, claro, qué horrible persona. Y pues tiene una vibra espantosa. O sea, sí, y probablemente sí, ¿no? Pero la pregunta en realidad es, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Porque siempre Como el tiene que ver. perdón, ¿no? ¿Cómo? Es como cuando perdonas, porque cuando perdonas, o sea, es como, pues también te perdonas, ¿no? Siempre tiene que ver contigo. O sea, que lo que quisiera que hoy se llevaran es que absolutamente todo lo que pasa a su alrededor, aunque pareciera un evento aislado, que no tiene nada que ver con ustedes, que tú digas, no, es que esa persona, porque somos todo lo contrario, hay algo que tiene que ver contigo, porque esa persona te está recordando algo o a alguien o alguna situación o algo. Por eso somos proyectivos. Mientras más sepamos reconocer nuestras heridas, los lugares que nos mueven, el cómo manejar una emoción intensa o densa o difícil, cómo manejo el enojo, cómo manejo la frustración, cómo manejo la ira, cómo manejo todo eso, que yo sepa que me detona también, ¿no? Así cosas que de verdad me pueden volar la cabeza, pero lo sé, lo reconozco. Eso me va a permitir caminar con mucha más conciencia y relacionarme con el mundo de una forma mucho más abierta, ¿no? También em, desde esta flexibilidad, ¿no? De efectivamente no encasillarme en es que esta es la persona que yo soy y no hay forma de que me cambien, de que me muevan de aquí. Va a haber cosas que puedan ser, que van a cambiar con el paso de los años y otras que no. Y otras que no, porque así eres y no vas a cambiar, ¿no? Como va a haber cosas que se instalan y que ya es tu esencia y que, ¿no? Que si tienes esa nobleza, pues qué maravilloso, que si eres esa persona intensa, pues es que la intensidad no se va a ir a ningún lado, ¿no? Y que si yo soy ansiosa, pues esa ansiedad tampoco, pero voy a tratar de acomodar y de que eso que yo soy no me ponga el pie a mí mismo. Dinora, sí, dígame. Oye, pues muy interesante todo este debate y estos comentarios. Y bueno, yo como compartiéndolo me dejaste mucho pensando porque, híjole, esta parte de cuando, que es como tan cierta, ahora sí que esta certeza, de cuando tú cambias, todo lo demás cambia, ¿no? Entonces, o sea, o sea, yo por ejemplo tuve mucho conflicto con mi mamá durante mi adolescencia, fui la quinta hija, fui el gol de muchos años después y muchos temas, ¿no? Entonces, por mucho tiempo, pues sí, ¿no? Buscando ahí como esta forma de que, no, no, mi mamá está mal, o sea, ella debería pensar así, esto debería... Y hasta que llegas un día y lo sueltas y lo perdonas y le dices, bueno, ma, hiciste lo que pudiste, o sea, y pues así fue lo que te dio. Y pues para eso te alcanzó. Y pues bueno, y pues yo lo voy a hacer, lo he tratado he tratado de hacer diferente con mis hijas. O sea, de hacer otra forma de enseñarles. Y justo esta parte de la inteligencia emocional, o sea, creo que yo, o sea, sí, por algo nací, sí, desde que nacieron, o sea, empecé así como que estudiarle. Y justo a ellas, ¿no? Con diferentes caracteres y mi carácter, o sea, cómo ir moldeando esta parte, porque creo que hoy la clave de cómo ser feliz es cómo manejas todas tus emociones, o sea, cómo esta inteligencia emocional, cómo le aplicas a cada una de las diferentes circunstancias, ¿no? O sea, yo ahora me paro y de repente cuando, así como dices así, uy, esta persona, ¿por qué? Pero ¿por qué? O sea, pero lejos ya de juzgar, digo, no, ya no juzgues, ni juzgues, o sea, mejor piensa, ¿qué tiene que te está retando? ¿Qué te reta? ¿Por qué te incomoda tanto? O sea, ¿por qué te incomoda? Entonces, y lo he vivido
aquí con mi suegra, o sea, digo así como una cuestión de que por qué? O para qué, más bien, la pregunta es no por qué, sino para qué. ¿Para qué todos enfrentamientos o a nivel laboral o profesional, personal y demás? No, yo que he vivido tantos años en un medio académico, pues, o sea, donde las estructuras de los papeles, de lo del hacer, ¿qué has hecho en este semestre? ¿Qué has hecho en este ciclo? ¿No? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y entonces dices, pues oye, también ha sido bien difícil, o sea, cómo combinar, ¿no? Porque justo también yo vengo de una familia de, como tú lo decías como de niña, ¿no? ¿Qué papelito? O sea, a ver, hija, las calificaciones, eso es lo que habla, es lo que habla, ¿y qué sigue? ¿Y qué más vas a estudiar? ¿Y qué más vas a... Y yo por años, y me ha costado muchísimo desaprender esas creencias irracionales, o sea, todas esas creencias irracionales, quitarlas, o sea, porque decir, no, o sea, y todavía, ¿no? Todavía, o sea, sigo en este quinto piso de la vida, sigo así como que lidiando, ¿no? Y enseñando también a mis hijas a vivir, sobre todo desde el más ser y no tan del hacer, ¿no? O sea, porque al final de cuentas la vida es un equilibrio. Tampoco puedes nada más ser y no hacer. O sea, no puedes, no hay forma, porque pues entonces pues ahí te quedas sentado, nada más siendo y sin haciendo. Y pues la vida es un equilibrio, o sea, no puedes, o sea, tenemos que vivir, haces y luego eres y luego más eres y haces otras cosas para seguir avanzando. Entonces, a mí me sirve mucho como que de repente me paro, o sea, y es como un proceso de meditación despierta, de pararme y como ver en una perspectiva, así como cuando subes a Consaigua, pero muy despierto y ves como los escenarios, ¿no? ¿Qué está pasando en este escenario? ¿Qué está pasando en esta película? ¿Qué está pasando en cada cosa? Y yo qué estoy haciendo? O sea, me estoy enganchando, no me me está sirviendo o estoy retrocediendo, o sea, en esta parte, porque sí, estamos marcados y seguimos, yo sigo evolucionando, ¿no? O sea, les digo a mis hijas, o sea, ustedes tienen que ver un poco, inspirarse, es mi ejemplo, que yo les sigo chambeando para ser una mejor persona. O sea, no sigo y sigo y sigo y sigo y a veces me vuelvo a caer, me vuelvo a levantar y es parte del proceso. Entonces ustedes también tienen que seguir estos procesos de conocerse a sí mismas, ¿no? Porque pues cada una viene pues, con diferentes misiones y esencias, ¿no? Que nos hacen ser muy diferentes. Entonces, bueno, ya me eché aquí mi rollo. Oh, gracias, Dinora. Es que sabes que tocaste un tema, a mí me gusta, yo no soy mamá, pero con mi hermana tuve oportunidad como de entender muchas cosas con respecto a la maternidad y sí sé que los hijos convocan la sanación de los padres. O sea, su presencia en la vida convoca estas partes donde dices, tal vez nunca me hubiera tomado la tarea de investigar. ¿Por qué yo estoy haciendo esto? ¿Por qué lo quiero hacer diferente? Porque es Sí, como, vamos a cagarla, pero de otra forma, no de lo mismo, así ¿no? es. Hay que cometer otros errores, unos nuevos, ¿no? O sea, al final creo que esta parte en la que uno genuinamente está buscando ser una mejor persona, y creo que los hijos son, sí, definitivamente cerecitos que vienen a crearnos este deseo profundo de ser mejores personas. O sea, por supuesto que sí. Y qué bonito que, pues que ustedes como padres se tomen como ese tiempo y esa inquietud de decir, quiero hacerlo diferente, ¿no? Lo voy a hacer diferente. O sea, sé que no todo fue perfecto y lo que yo alcanzo a ver como Así es, quiero sí. repetir. Y eso sí quiero que cambie, ¿no? ¿Por qué? Porque lo quiero hacer diferente, ¿no? Y enseñarles otras cosas a los hijos desde otra perspectiva, con otra visión, porque bueno, los papás efectivamente hacen lo que pueden, ¿no? Hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron. Y yo les dije en el retiro de mujeres, qué difícil la vida de los abuelos. Si ustedes vean, analicen la vida de sus abuelas, de sus abuelos. Era otro planeta en el que vivíamos, era otro mundo, ¿no? Donde la gente se aguantaba y donde sí, vivimos 53 años juntos, sí, pero una vida de perro donde ya cada quien duerme en su cuarto. O sea, unas cosas de yo no quería tener tantos hijos, pero las abuelas pues estaban pariendo hijos a cada rato y ellas no tenían derecho a estudiar. O sea, era otro mundo, era otro mundo. Por eso el cambio es tan importante. Por eso el cambio es tan importante, porque estamos en constante evolución. A mí me gusta el tema ancestral, por supuesto que creo que hay enseñanzas que tienen muchísimo valor, pero hoy no estamos viviendo en la ancestralidad maya. O sea, los mayas vivieron cuando los mayas vivían, ¿no? O sea, estaban en otro mundo. ¿No?
es otro planeta ya en el que estamos habitando y hay que aprender también a adaptarnos y ajustarnos a lo que hoy nos está tocando vivir. Simplemente el tema de la tecnología. O sea, vean, esto es posible gracias a la tecnología. O sea, hoy podemos estar cada quien en su casa y conectarnos y hablar y debatir. O sea, esto, ¿no? Si mi abuelita viera que existe esto, era como de los supersónicos, ¿quién sabe de los supersónicos, ¿no? Era como la llamada de teléfono donde aparece y tú te imaginabas eso de niño, decías, wow, cuando hablar por teléfono, o sea, ver a alguien en una pantalla de televisión. O sea, era algo que veíamos como muy lejano, pero es parte de la evolución del mundo material también. Y es agarrarle patín, porque si no te subes al tren, es como quererte aferrar a que todo lo que sea ancestral y todo lo que sea como antes, y la realidad es que no es así, porque nosotros mismos estamos cambiando constantemente en esta, simplemente de una generación a otra, ¿no? Lo que ustedes están hablando es cómo educas hoy a tus hijos, y es abismalmente diferente a cómo te educaron a ti, ¿no? Y sí se nota, o sea, hay una gran diferencia, ¿no? Y eso es parte de lo que quería como traerles a la reflexión, porque tiene que ver con ustedes, tiene que ver con su proceso de conciencia, porque la conciencia es saber quién soy, qué quiero, hacia dónde voy, cuáles son mis valores, cómo estoy cambiando, si, cómo me veo, ¿no? Esta parte del autoconcepto es muy importante, el cómo me veo a mí mismo, cómo me hablo, qué me digo es parte de la conciencia y es parte fundamental además, porque esto es parte del primero y del segundo chakra, ¿no? El de yo soy, yo tengo, yo, ¿no? Esto es para poder subir cada vez más, hay que conectarnos con esa raíz, ¿no? El reconocimiento de la vida, el agradecimiento a los padres, todo eso forma parte del mismo despertar de conciencia. Nada está aislado. Todo lo que nos ha tocado vivir desde que nacimos tiene que ver e impacta nuestra conciencia. Eso sí o sí. Entonces, este ejercicio a mí me gusta y se van a llevar de tarea esta semana. Con esta misma reflexión como del ser, ¿no? Del voltearse a ver de quiénes son ustedes, me gustaría que reflexionaran en el último año, ¿qué han cambiado de ustedes mismos? ¿Qué ha cambiado? Y puede ser un cambio físico de, pues me cambié de casa y a mí me cuesta mucho trabajo cambiarme de casa, ¿no? Me choca cambiarme de casa. Ah, ok. Pero puede ser que han cambiado, cómo han evolucionado, cómo identifican esta evolución en ustedes. ¿Han cambiado alguna idea? ¿Han cambiado algún aspecto de una forma de pensar? ¿Han cambiado alguna emoción? ¿Ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado su vida en el último año? Eh, Creo que es mucho tiempo, o sea, seguramente quisiera pensar que se van a aventar un buen rato reflexionando sobre todo esto, ¿no? Es bueno, pero ¿cómo ha sido? ¿En qué es diferente? Si así típico el recordatorio de Facebook de hace un año, ¿no? Y estabas tomando café en Starbucks o estabas en el aeropuerto de quién sabe, ¿así? ¿Qué está? Pero oye, sí es cierto. Hace un año, ¿qué estaba haciendo? ¿Quién era? ¿Cómo te veías? ¿En qué lugar estabas? ¿Qué ideas tenías? ¿En qué creías? ¿No? Quisiera que reflexionaran profundamente en este cambio, en esta evolución que han tenido el último año, porque también se vale decir, híjole, creo que no, casi nada, no me moví nada del año pasado, ¿no? Es que bueno, también hay años que son así, ¿no? Que son más lentos, o tienen otro ritmo. Importante que se esté moviendo la energía, importante que esté cambiando en esencia, ¿no? La forma de pensar, la energía, el pensamiento, la conciencia. Tiene que seguir avanzando, ¿no? Y eso implica sí, cambiar creencias, cambiar formas de pensar, cambiar ideas, cambiar, ¿sí? Y físicamente, ¿no? ¿Qué está pasando? Si cambié amistades, si cambié de pareja, ¿no? También hay gente a la que hay que cortarle la cabeza, ¿no? Gente a la que hoy está y mañana ya no tiene que estar, ¿no? Y gente que vale la pena como incluir en tu vida hoy, ¿no? Entonces, todo eso, todo ese análisis es bastante complejo para una semana, pero me gustaría que se tomaran un tiempo. A lo mejor no lo van a hacer completo de una semana a otra, pero me gustaría mucho que reflexionaran sobre esto. Lo pueden compartir, me lo pueden mandar por WhatsApp si quieren, o escríbanlo y lo comentamos la próxima sesión.
Y bueno, se queda de tarea eso. Recuerden seguir practicando su Saigo en la medida de lo posible y sus reflexiones, que no paren, ¿vale? Les debo, a ver si ahorita en un momento les mando las fechas disponibles para votar para aquella sesión presencial que podamos tener para cerrar el año, ¿no? En diciembre seguramente será, pero les confirmo, les paso un par de fechas para que podamos votar y quien la mayoría pueda, pues ahí a esa fecha nos atenemos para vernos físicamente y poder hacer un cierre de año. ¿Sería en los inicios de diciembre o mitades? No, yo creo, Dino, que si es, sería antes del 15 de diciembre, o sea, Ok. porque mucha gente después del 15 ya desaparece en la Navidad. Así, se envuelven en el árbol y ya, y ya no salen de ahí. Bueno, yo tengo que ir a mis tierras Claro. Por eso te digo que de a repente servir un poquito al sale servicio geriátrico de mis no, no te papás. preocupes, no, sería antes del 15 de diciembre, o sea, antes de mediados de diciembre. Quisiera que fuera em, entre la primera, la segunda semana de diciembre o la última de noviembre. O sea, yo les voy mandando, les voy a mandar dos fechas para que podamos votar y ustedes me dicen cómo les acomoda para hacer un cierre de año de este espacio que es el grupo de estudio y podamos como darle una intención bien fuerte para arrancar en enero con la nueva información y con lo que sigue, ¿no? La tarea se envía o es nuestra como... Pueden enviármela, digo, ya les digo que si me quieren compartir su reflexión, yo feliz de leer todo lo que me mandan. Pero si no les da tiempo, no se agobien. Lo que no quiero es que se agobien con las tareas, pero sí háganlas. ¿No? O sea, si se les olvida compartir o no les dio tanto tiempo, pero sí, tómense el tiempo para reflexionar. Porque me gustaría que compartiéramos, ¿no? Así como hoy, que compartiéramos el cómo les fue con eso, ¿no? ¿Qué fue para ustedes este ejercicio de reflexión? Pues muchas gracias. Chiquitos, los veo pronto. Nos vemos. Acuérdense que el jueves hay la ofrenda de Día de Muertos en Amatista, en la mega ofrenda del Círculo de Poder a las 8 de la noche. Y para los que quieran practicar yoga, el sábado a las 10 de la mañana es también la práctica, sí, la clase especial con Shiva. Bueno, o sea, con el tema de Shiva, ¿no? Del destructor de la muerte y el renacimiento y todo esto que tiene que ver con esta fecha. Entonces, de 10 a 12 el sábado. Y el viernes es el círculo de parejas, también por si alguien quiere participar en el aniversario del círculo de parejas, bienvenido será. Y bueno, pues que tengan una linda noche. Nos vemos pronto. Cualquier duda, comentario, inquietud, queja, sugerencia, me mandan WhatsApp y descansen. Los veo pronto. El viernes a ver círculo de parejas, ¿a qué hora? A las 8 igual. Es de 8 a 10. Bueno, miren, yo le pongo 8 a 10, pero la verdad es que salimos bien tarde porque nos quedamos a la chorcha. Entonces, yo ahí le puse, o sea, el ritual, pues, y el círculo es de 8, 8:30, que es cuando llegan la mayoría, hasta las 10 de la noche, y luego nos quedamos un ratito a convivir. Ahí de repente hay quien lleva vino y quesitos y cositas para compartir, y ahí estamos platicando un buen rato. Entonces, bueno, eso es el viernes. Y pues nada, espero verlos pronto. Cuídense mucho, que tengan linda noche, descansen. Nos vemos pronto. Besitos. Gracias, buenas Gracias. noches. Besos, bye, Gracias. saludos. Adiós. Hasta luego. Bye. Bye. Adiós, Nancy. Gracias. Obi, Maru, bye, 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 bye. Bye a todas.